En este episodio, conociendo la desnutrición de los niños del Amazonas. Bienvenidos a Dr. Rafita Radio. Mis papás aprenden con Dr. Rafita Radio. Dr. Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos usted supone una condición médica especial, debe presentarle esta inquietud a su médico. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra, director y presentador de este podcast de salud y bienestar infantil en español, Dr. Rafita Radio. La desnutrición infantil es una condición de salud que impacta profundamente a los países en desarrollo. Lesiona fuertemente a las comunidades que la enfrentan y que históricamente parecen ser las mismas. Está íntimamente asociada con la pobreza, pero no depende únicamente del poder económico de los grupos sociales que la sufren. Cada comunidad involucra determinantes sociales particulares, culturales, religiosos, geográficos y obviamente políticos. En este episodio, queremos presentar los resultados de un interesante producto de investigación que explora y describe el escenario multidimensional de actores y factores que determinan la desnutrición en los niños de la Amazonía colombiana. Después de conocer su contenido, sentí el compromiso de compartir con ustedes este conocimiento, invitando a la autora de este proyecto, destacando sus virtudes como investigadora, colega y amiga. Doctora, bienvenida a Dr. Rafita Radio. Hola, Dr. Rafita, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Troches, soy pediatra, tengo experiencia de 11 años trabajando en servicios de pediatría de Bogotá y pues estoy aquí ahora porque soy candidata a la maestría en salud pública de la Universidad de los Andes. Estoy súper feliz de estar acá contigo, poder hablar de la nutrición de los niños indígenas de nuestra Amazonía colombiana y más en este podcast que es tan comprometido con la salud de nuestros niños y niñas. Bueno, doctora Andrea, muchas gracias. Cuéntanos un poco de dónde surgió la idea de este trabajo. Pues, doctor Rafita, esta idea nos surgió revisando las estadísticas de nutrición que tenemos en el país. Pues ya sabes que los pediatras somos muy obsesionados con el tema de la nutrición, sobre todo por esas consecuencias que pueden llevar a temprano y largo plazo para los niños. Entonces, pues revisando nuestras estadísticas, pues nos dimos cuenta de que los indicadores no mejoran. Y pues desafortunadamente en Colombia desconocemos mucho sobre la situación en salud y las prácticas en torno a la nutrición. Por ejemplo, nuestra última encuesta nutricional es del 2015, pero pues la versión de 2020 no salió porque la pandemia pues trastornó todo. Todas las políticas, todos los programas que están saliendo últimamente pues están desarrollados con base en información que ya está desactualizada, que es fragmentada, o de otros estudios que están en fases preliminares, o pues con bases en tendencias y aproximaciones. Muy interesante. ¿Y qué sacamos de ahí, de ese trabajo, de ese proyecto? Vimos que la nutrición en Colombia, aunque en promedio esté bien, pues comparándola con escenarios un poco más dramáticos que pueden ser África o Asia, o incluso con las metas mundiales, sí vimos que hay unas zonas marginales, especialmente donde hay mayor población de origen indígena, que tienen unos datos un poco más críticos. Y pues de ahí surgió la idea de pensar qué pasará con la alimentación de nuestros niños indígenas. Bueno, pero cuéntanos un poco más de esos datos, danos un poco más de precisión de eso. Bueno, imagínate, Rafita, que según la OMS y el Banco Mundial, en el mundo en este momento hay más de 45 millones de niños que tienen desnutrición aguda y más o menos unos 148 millones que tienen talla baja, obvio con todo el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas que pueden esto ocasionar y las repercusiones que tienen en el neurodesarrollo tener una mala nutrición. Sí, nosotros sabemos que la desnutrición es uno de los mayores problemas mundiales, sobre todo en la infancia, y por eso siempre es una prioridad en los planes de las grandes instituciones de salud intervenir. Pero en Colombia, ¿qué está pasando con eso? Pues mira, esas cifras que te dice, mientras en el mundo hay 6.8% de niños con desnutrición, en Colombia más o menos estamos hablando de un 1.6% en promedio nacional. Entonces uno dice, uy, no, pues vamos súper bien, si allá están peor. Pero pues cuando ya uno analiza esos datos como con más detalle y empieza a discriminarlos por regiones o por departamentos,
se da cuenta que hay unos sitios que están más afectados. Pues lo que encontramos es que los más afectados son La Guajira y el Bichada, que particularmente son departamentos en los cuales más de la mitad de la población es de origen indígena. Y entonces pues uno se pone a buscar y específicamente mirando los datos de los niños indígenas, encontramos que más del 10% de los niños sufre desnutrición y más de la tercera parte de talla baja. Pues nosotros en este momento en nuestro territorio tenemos más o menos 20.000 niños indígenas con desnutrición aguda. ¿Y eso por qué está pasando en nuestras regiones, objetivo del estudio que hiciste? Pues eso fue justamente lo que nos preguntamos, doctor Rafita. ¿Cuáles serán esos patrones alimentarios que llevan nuestros niños menores de 5 años en sus comunidades indígenas, particularmente de Bichada y de Guainía, y cuáles serían esos contextos socioculturales para que estén afectando así su salud? ¿Y eso para qué? Pues la idea de eso era poder ver qué resultados nos llevan a diseño de propuestas para mejorar la alimentación de los niños, sin alterar pues sus prácticas culturales y con eso ayudarles a reducir su mortalidad, su enfermedad y de paso también reforzar sus saberes populares y sus creencias en cuanto a nutrición, pues para cambiar esa situación y tratar de hacerlas un factor de protección y no uno de riesgo como se está viendo en este momento. ¿Y cómo llegaron a saber eso? O sea, ¿cómo lo supieron? Bueno, doctor Rafita, pues ahí aprovechamos un trabajo que está realizando un grupo de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes sobre la evaluación de un tratamiento de desnutrición. Y tomamos parte de su investigación, que fueron unas entrevistas a grupos familiares, a líderes comunitarios, a funcionarios institucionales de esta zona, y analizamos pues esas respuestas de los participantes. Todas esas preguntas fueron realizadas con relación a la nutrición de los niños en primera infancia, o sea, los menores de 5 años, cómo influye en ellos la religión, los ingresos económicos, los recursos naturales y pues muy importante las iniciativas estatales nutricionales que ya sabemos que son un montón. Bueno, así se planeó, pero ¿qué fue lo que encontraron? Analizamos los patrones alimentarios de estos niños con respecto pues a la proporción, a la cantidad, a la frecuencia, a la variedad. En lactancia, afortunadamente muy bien. Suelen untarles la boquita al bebé con la comida que prueba la mamá, porque ellos piensan que si el bebé tiene como esa exposición a la comida materna, se evita que cuando ella la consuma a ellos les cause daño. Hay que recordar que esa es la recomendación internacional para la introducción de los alimentos, de la dieta complementaria. Lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad y luego continuar de una forma complementaria, pero específicamente, cuéntanos sobre la alimentación complementaria en estas poblaciones indígenas. Hay 2 cosas relevantes que se pueden mencionar. Primero, las texturas. Ellos sienten algo de temor y algo de prevención en el avance de las texturas en los bebés. Ellos consideran que si el bebé toma leche materna es porque su cuerpo solo está preparado para recibir una dieta líquida. Entonces retrasan mucho la introducción de las texturas hasta que no tienen una buena dentición. Pues hay también un trabajo como de fortalecer la seguridad de las mamás para enseñarles sobre la capacidad de los bebés de consumir según su etapa de crecimiento, pues ya alimentos con mayor textura. Y otra situación es la lactancia prolongada, que ellos empiezan la alimentación complementaria, pero el niño sigue lactando incluso hasta los 7 años. Entonces, lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad y luego la introducción de los alimentos. Pero, ¿qué hay en relación con la disponibilidad de los alimentos en estas comunidades? Pues la disponibilidad y la diversidad de los alimentos tienen varios retos en estas comunidades. Primero, la alimentación base de la población indígena es el pescado, o sea, lo que ellos pueden traer de sus ríos. La proteína proveniente de alimentos silvestres, o sea, lo que ellos cazan en la selva, y productos elaborados con base en la yuca brava, en todas las preparaciones, jugos, sopas, coladas, el famoso casabe, que es como una arepita. Pueden tener algo de acceso a frutas y verduras que suelen provenir de sus huertas familiares, que allá llaman conucos o chagras, donde las familias siembran pues lo que van queriendo, lo que pueden o lo que necesitan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que por diversos factores, como el cambio climático, algunas semillas ancestrales se han perdido, la presión de otras formas económicas como la minería o la ganadería extensiva, bueno, y las cosas del país, el conflicto armado, el narcotráfico, otras cosas así, las poblaciones están sufriendo algo que se llama una transición nutricional. Esto consiste en ¿qué? En el cambio de sus costumbres ancestrales de producción de alimentos normal
por hábitos un poco más occidentales. Entonces tienen un trabajo que es asalariado para conseguir un dinero, comprar productos en la tienda del pueblo que son manufacturados y que tienen un valor nutricional menor al que podrían tener de sus comidas tradicionales, pero la otra es el impacto en el acceso a los alimentos nutritivos. Bueno, y por último el agua potable sí que es una situación bien difícil en esas zonas. Las comunidades toman el agua de fuentes naturales, el río, el caño que pasa por su casa, recogen el agua de lluvia, pero en su cultura no está purificarlas. Aunque ellos han recibido instrucción de cómo pueden purificar el agua, hirviéndola o aplicándole pastillas cloradas, no lo hacen porque sienten que el olor a químico o el sabor a humo que da hervirla le cambia sus propiedades. Incluso sienten que no les va a quitar la sed como el agua que puedan recoger del río. Entonces prefieren exponerse a consumos de agua contaminada y pues que esto les lleva a infecciones gastrointestinales frecuentes que hacen que los niñitos empeoren la nutrición y además pues los expone a situaciones graves con enfermedades invasivas intestinales. Estás escuchando Dr. Rafita Radio. Esa situación pues debe estar reportada a través de las instituciones con el Estado. Entonces, ¿cómo son las estrategias o cómo han sido las estrategias de los gobiernos para proteger a estas comunidades indígenas con esa vulnerabilidad alimentaria y esos riesgos culturales que no les permiten, digamos, establecer equilibrio y una buena nutrición? Bueno, las estrategias gubernamentales son muy amplias, pero lo que nos cuentan las comunidades en estas entrevistas es que sienten esas estrategias muy lejanas a sus tradiciones, que son estrategias que son más llevadas a proveer lo que desde la visión externa de los gobernantes es necesario para ellos. Por ejemplo, llevarles unos talleres sobre nutrición, darles subsidios, darles mercados, darle a los niños alimentación escolar. Y el concepto de ellos es que esto solo les va a ofrecer como una solución transitoria, que los termina siendo dependientes de esas medidas y que además va en contra de toda su cultura, entonces va a ir como haciéndolos perder sus saberes y tradiciones. Si uno les pregunta, sobre todo a los líderes, ellos quisieran alternativas trabajadas en conjunto, que ellos pudieran ayudar a encontrar la medida en que pueden solucionar sus problemas. Ellos quieren de verdad participar en mejorar pues su calidad de vida. Ese es el contexto muy interesante y además sensibilizador. ¿Podrías darnos un resumen de cuáles fueron las conclusiones de ese trabajo que hicieron y qué fue lo que te sorprendió al hacerlo? Bueno, la principal conclusión es que los patrones alimentarios de las comunidades indígenas ponen seriamente en riesgo la nutrición de los niños por cuenta de lo que hemos hablado, la limitada disponibilidad, diversidad y el difícil acceso a agua potable. Pero pues esto no es aislado, no es solamente eso lo que se presenta, sino que se relaciona directamente con esos factores socioculturales y económicos pues que rodean a las poblaciones. Y así pues ese difícil acceso a alimentos nutritivos pues les va a impedir llevar una vida sana y activa y a los niños tener una nutrición adecuada. Como segunda conclusión encontramos que es muy importante respetar y comprender las prácticas culturales en torno a la nutrición infantil y además pues que los patrones alimentarios son heredados culturalmente, eso es cierto, o sea, ellos comen lo que sus ancestros les enseñaron, pero que también va a depender como de toda esa dinámica y esas estrategias externas que reciben las comunidades y que van cambiando sus patrones. Por eso las estrategias que uno quiera establecer dirigidas a ese fortalecimiento de los patrones alimentarios de la primera infancia tiene que integrarlo todo, los roles tradicionales de producción alimentaria, los fenómenos nuevos de transición económica y las estrategias gubernamentales que se están llevando a cabo. Doctora Andrea, ¿cómo crees tú que estas conclusiones pueden ser útiles para la audiencia de Dr. Rafita Radio o para la gente en general que se encuentre con el contenido y los resultados de tu trabajo? Primero, no juzgar. Es muy fácil hablar de la situación o la condición de las personas sin conocerla. No está bien dar soluciones o indicaciones sin tener ese contexto de las comunidades y las familias absolutamente claro. Hay que estar un poquito más relajados. Los patrones alimentarios no son blanco o negro. Lo importante es que cumplan como
un requerimiento nutricional para que sean saludables, pero estos pueden ser flexibles y adaptarse a la cultura de las poblaciones, porque en ocasiones pues privar a una comunidad de esos valores y esos saberes ancestrales puede ser más dañino que la misma hambruna y la desnutrición. También pues que no estamos para forzar con soluciones a nadie. Las dinámicas no se deben normalizar, lo que aplica para una cultura occidental no debe ser aplicable para todos y las soluciones pues deben adaptarse a los contextos y no al contrario. Y por último pues recordar que los pueblos indígenas no son una realidad alejada, no son otro mundo en nuestro país. Ellos hacen parte de nuestra historia y permitir pues su sufrimiento, su aislamiento, la pérdida de su cultura y saberes no es solo una pérdida de ellos, es una pérdida para todo el país. Ellos son los protectores de nuestra selva. Gracias, Rafita. No, espera un segundo. No, espera un momento. Es que quería introducir algo para el cierre ya de nuestro capítulo, de este episodio. Y es que leyendo el contenido del trabajo, me pareció más que interesante, digamos culturalmente importante, el registro de algunos rituales que tienen estas comunidades indígenas en relación con los alimentos y el enfrentarse a estos alimentos que involucran incluso la creencia en espíritus. Mejor dicho, cuéntanos un poco de eso para cerrar el episodio. Pues sí, Rafa, esto es súper interesante. El principal ritual que tienen nuestras comunidades indígenas es que ellos requieren que su chamán o su médico tradicional rece los alimentos antes de consumirlos. ¿Qué alimentos? Todos, el pescado, las frutas, las semillas, el agua, incluso la sal, porque ellos sienten que los productos tienen su propio espíritu o el espíritu del animal del que proviene el alimento, y ese espíritu puede chocar con el espíritu humano y eso generar enfermedades, desnutrición incluso. Ellos consideran que puede ser causada por esto, pérdida del cabello, los episodios de cianosis que hagan los recién nacidos o incluso los abscesos o las mastitis que desarrollan las mamás pueden ser dadas por haber consumido algún alimento que no haya sido rezado. Entonces por eso, por ejemplo, cuando llegan los mercados de donación y todo esto, así sean enlatados, ellos tienen que rezarlas, porque si no prefieren desechar ese producto que no ha sido rezado antes de consumirlo y pues exponerse a tener alguna de estas consecuencias. La mística, además, respetable, muy respetable. Doctora Andrea, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Doctor Rafita Radio. Esperamos que puedas estar nuevamente abordando otros temas ya desde tu dignidad de salubrista, de especialista en salud pública, haber terminado tu maestría. Para cerrar, ¿cómo se llama el trabajo, el nombre completo técnico del trabajo y dónde la gente puede encontrarlo y verlo ya con el detalle propio de estos productos de investigación? Bueno, el nombre completo del trabajo es Explorando los patrones alimentarios en niños y niñas menores de 5 años de las comunidades indígenas Huinabe, Sicuani y Piapoco en los resguardos de Guainía y Bichada durante el periodo de 2023 a 2024. El producto de este trabajo pues va a estar consignado en los repositorios de la Universidad de los Andes y ahí lo pueden consultar si quieren como tener todos los detalles más minuciosamente. Ay, doctora, muchas gracias, un abrazo y contamos con usted en el futuro. A ti, doctor Rafita, muchas gracias. Pasé muy bien contándote todo lo que encontramos en el trabajo. Muchas gracias. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del Dr. Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Dr. José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de su podcast.